El 27 de octubre de 2019, en la base militar de Tolemaida, Colombia, el pastor alemán Rex enfrentó la decisión más letal de su carrera: desactivar una bomba nuclear sucia con 847 cables, usando solo sus dientes, o permitir que 3.200 soldados murieran en la explosión más devastadora de la historia militar. Los expertos en explosivos tenían 4 minutos para evacuación masiva, pero Rex detectó algo que los instrumentos no podían. El cable correcto estaba enterrado entre 846 cables falsos, diseñados para engañar incluso a los mejores artificeros del mundo. Durante 12 años de servicio militar, Rex había desactivado 89 bombas sin fallar una sola vez, pero esta vez, los terroristas habían estudiado cada una de sus técnicas anteriores y habían construido el dispositivo específicamente para derrotar a un perro. Con 90 segundos restantes en el temporizador, Rex hizo lo imposible. Ignoró todos los cables obvios, utilizó su olfato para detectar el explosivo principal y cortó el único cable que los humanos nunca habrían encontrado a tiempo. Pentagon Classification Reveal: Rex standing victorious over disarmed nuclear device, 3,200 soldiers safe. Classified documents being declassified. $5 million terrorist bounty poster. Most important military base in Latin America saved. En las instalaciones ultraclasificadas de la base militar de Tolemaida, Colombia, la instalación militar más importante de América Latina, existía una leyenda viviente que caminaba sobre 4 patas y respondía al nombre de Rex. Este pastor alemán de 38 kilos, nacido el 15 de marzo de 2007 en los criaderos especializados del Ejército Nacional de Colombia, no era simplemente otro perro militar. Era una máquina de guerra de precisión quirúrgica, entrenado desde cachorro para una sola misión: detectar y neutralizar los explosivos más sofisticados que el terrorismo internacional pudiera crear. Durante 12 años de servicio militar ininterrumpido, Rex había establecido un récord que ningún otro animal en la historia había igualado: 89 bombas desactivadas con éxito perfecto, 0 errores, 0 fallas, 0 víctimas civiles o militares bajo su guardia. En el mundo de la desactivación de explosivos, donde un solo error significa muerte instantánea para todos los presentes, Rex era considerado infalible. El coronel James Mitchell, comandante de la Unidad de Desactivación de Explosivos de las Fuerzas Especiales de Colombia, había trabajado con Rex durante 8 de esos 12 años. Era un veterano de 30 años de servicio militar que había visto pasar docenas de perros detectores, pero nunca había conocido un animal con las capacidades sobrenaturales que Rex había desarrollado. Rex no es solo un perro entrenado, había explicado Mitchell a oficiales visitantes del Pentágono 6 meses antes. Es una computadora biológica que procesa información olfativa de maneras que nuestros mejores instrumentos no pueden igualar. Puede detectar trazas de explosivos tan microscópicas que nuestros equipos electrónicos las catalogan como ruido de fondo. Las habilidades de Rex habían sido forjadas en el fuego del combate real. Su primera misión operacional había sido en 2010, durante la guerra contra las FARC, cuando tenía apenas 3 años. Había detectado un campo minado que habría matado a todo un batallón de 500 soldados. Desde ese momento, su reputación había crecido exponencialmente. En 2012, Rex había localizado una bomba de 200 kilos de dinamita oculta en los cimientos de la Catedral Primada de Bogotá. Los terroristas habían planeado detonarla durante la misa de Navidad, cuando más de 3.000 fieles estarían presentes. Rex la había encontrado 36 horas antes de la ceremonia, navegando por túneles subterráneos que databan del siglo XVI. En 2014, había desactivado personalmente una bomba nuclear sucia en el puerto de Cartagena. Material radiactivo robado de un hospital había sido combinado con explosivos convencionales para crear un dispositivo que habría contaminado toda la ciudad costera durante décadas. Rex no solo había localizado la bomba, había identificado el cable específico que debía cortarse entre 16 opciones mortales. En 2016, durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Rex había sido prestado temporalmente al gobierno brasileño después de amenazas terroristas específicas contra las instalaciones deportivas.
En 5 días, había detectado y neutralizado 7 dispositivos explosivos separados, incluyendo uno plantado directamente bajo el podio donde se entregarían las medallas de oro. Pero era en 2018 cuando Rex había demostrado verdaderamente, porque era considerado el perro militar más valioso de América Latina. Una célula terrorista internacional había logrado infiltrar la cumbre de presidentes latinoamericanos en Cartagena. Habían plantado 12 bombas sincronizadas en todo el centro de convenciones, diseñadas para detonar simultáneamente durante la ceremonia de clausura. Los equipos humanos de desactivación habían localizado 11 de las 12 bombas en 16 horas de búsqueda frenética, pero la 12ª permanecía oculta y el tiempo se agotaba. Rex había sido llamado como último recurso. En 42 minutos, había localizado la bomba final, oculta dentro de la pared de mármol del auditorio principal, accesible solo a través de un conducto de ventilación tan estrecho que solo un perro del tamaño de Rex podía navegarlo. Había cortado los cables correctos utilizando sus dientes, desactivando el dispositivo con apenas 8 minutos restantes en el temporizador. Esa operación había sido tan clasificada que solo 6 personas en todo el gobierno colombiano conocían los detalles completos. Pero había cementado la reputación de Rex como el perro más letal y preciso del hemisferio occidental. El entrenamiento de Rex había comenzado cuando tenía apenas 8 semanas de edad. Los cachorros seleccionados para el programa militar especial eran sometidos a pruebas rigurosas que eliminaban el 95% de los candidatos antes de los 6 meses. Rex había mostrado inmediatamente características que lo distinguían: concentración sobrehumana, ausencia total de miedo y una capacidad olfativa que excedía los parámetros normales por márgenes extraordinarios. Su entrenador principal, el sargento mayor Pedro Vázquez, había trabajado con perros militares durante 20 años antes de conocer a Rex. Desde el primer día supe que era especial, recordaba Vázquez. Los otros cachorros jugaban, exploraban, se distraían. Rex se concentraba en cada ejercicio como si su vida dependiera de ello. El programa de entrenamiento había durado 3 años intensivos. Rex había sido expuesto gradualmente a más de 200 tipos diferentes de explosivos, desde dinamita básica hasta dispositivos nucleares experimentales. Había aprendido a detectar no solo los químicos explosivos principales, sino también los componentes secundarios: alambres, baterías, temporizadores, detonadores remotos. Pero su verdadero genio radicaba en su capacidad para analizar dispositivos complejos. Rex podía examinar una bomba y determinar no solo qué tipo de explosivo contenía, sino también cómo había sido construida, cuál era su método de detonación y cuál era la secuencia correcta de desactivación. Es como si pudiera leer los planos mentales del constructor. Había observado el doctor Fernando Jiménez, especialista en comportamiento animal que había estudiado a Rex durante 5 años. Puede reconstruir el proceso de pensamiento del terrorista basándose únicamente en olores residuales. Esta habilidad había sido desarrollada a través de años de trabajo con los artificeros más experimentados del mundo. Rex había trabajado con expertos estadounidenses, israelíes, británicos y franceses, absorbiendo técnicas de cada tradición militar diferente. El mayor David Thompson, especialista en explosivos del US Army Corps of Engineers, había entrenado con Rex durante 6 meses en 2017. En 30 años de carrera militar, nunca había visto nada como Rex. Había reportado al Pentágono: no solo detecta explosivos, entiende explosivos. Es como tener un PhD en química aplicada con 4 patas y una nariz sobrenatural. Las habilidades físicas de Rex eran igualmente impresionantes. Sus mandíbulas habían sido entrenadas para ejercer presión precisa, suficiente fuerza para cortar cables de cobre de calibre militar, pero tan controlada que podía manipular componentes electrónicos sin dañar circuitos adyacentes. Durante ejercicios de entrenamiento, Rex había demostrado la capacidad de cortar cables específicos en secuencias complejas, utilizando únicamente sus dientes. Podía distinguir entre 20 tipos diferentes de alambre basándose en textura, sabor metálico
y composición química detectada a través de su lengua. Es como un cirujano que opera con los dientes, había observado el doctor Carmen Torres, veterinaria especializada en animales militares. La precisión es milimétrica. Never ha cortado el cable equivocado. Nunca. Pero quizás la característica más extraordinaria de Rex era su capacidad de trabajar bajo presión extrema. Durante simulacros de entrenamiento con temporizadores reales, Rex nunca mostraba signos de estrés o ansiedad. Su ritmo cardíaco permanecía estable. Su respiración era controlada. Sus movimientos eran deliberados y precisos. Los humanos se ponen nerviosos cuando el temporizador muestra 5 minutos, explicaba el coronel Mitchell. Rex trabaja igual de calmado con 5 minutos que con 5 segundos. La presión no afecta su desempeño. Esta tranquilidad bajo presión había sido crucial en múltiples operaciones reales. En 2019, había desactivado una bomba en el aeropuerto de Medellín con solo 90 segundos restantes en el temporizador. Los equipos humanos habían evacuado el área, pero Rex había permanecido trabajando metódicamente hasta neutralizar la amenaza. El 27 de octubre de 2019, había comenzado como cualquier otro día en la base militar de Tolemaida. Rex había completado su rutina matutina de ejercicios, 5 kilómetros de carrera, ejercicios de agilidad y práctica de detección con dispositivos de entrenamiento. A las 0900 horas, había participado en una sesión de entrenamiento con cadetes de la escuela militar, demostrando técnicas básicas de detección. La primera indicación de que algo extraordinario estaba por suceder llegó a las 1130 horas, cuando el coronel Mitchell recibió una llamada clasificada directamente desde Bogotá. La conversación había durado apenas 3 minutos, pero cuando colgó el teléfono, su expresión había cambiado completamente. Sargento Vázquez, prepare a Rex para operación de máxima prioridad, había ordenado Mitchell. Nivel de clasificación, ultra secreto. Movilización inmediata. Vázquez había trabajado con Mitchell lo suficiente para reconocer cuándo una situación era verdaderamente crítica. ¿Qué tipo de amenaza, mi coronel? El tipo que puede cambiar la historia de este país, había respondido Mitchell mientras se dirigía hacia su oficina para reunirse con los oficiales de inteligencia que acababan de llegar desde la capital. La briefing clasificada había durado 45 minutos. Las fotografías satelitales mostraban actividad sospechosa en una zona industrial, abandonada a 30 kilómetros de la base. Interceptaciones de comunicaciones habían revelado referencias a un proyecto final que involucraba material especial y máximo impacto, pero la información más alarmante había venido de un informante infiltrado. En la célula terrorista estaban planeando un ataque específicamente diseñado para derrotar al perro, legendario de Tolemaida. Señor, ¿están hablando de Rex? ¿O había preguntado el mayor Carlos Rodríguez durante la briefing? Así es, mayor. Nuestra inteligencia indica que han estado estudiando cada una de las operaciones de Rex durante los últimos 3 años. Conocen sus métodos, sus técnicas, sus patrones de comportamiento, y han construido algo específicamente diseñado para neutralizar sus habilidades. La operación había sido lanzada inmediatamente. 2 helicópteros de combate, un equipo de fuerzas especiales de 30 hombres y Rex habían sido desplegados hacia la zona industrial, sospechosa. Lo que encontraron había superado sus peores expectativas. El complejo industrial, abandonado, había sido convertido en un laboratorio de fabricación de explosivos de nivel militar, equipos químicos robados de universidades, material radiactivo sustraído de hospitales y tecnología electrónica avanzada adquirida. En el mercado negro habían sido combinados para crear el dispositivo más sofisticado que las fuerzas colombianas habían enfrentado jamás. Pero los terroristas habían huido, dejando atrás algo que haría que el corazón del coronel Mitchell se detuviera cuando lo viera. El dispositivo estaba programado para detonar en 8 horas, y había sido diseñado específicamente para ser imposible de desactivar por métodos convencionales. Las primeras evaluaciones técnicas habían confirmado sus peores temores. El dispositivo contenía suficiente material radiactivo para contaminar un área de 15 kilómetros de diámetro. Si detonaba cerca de la base de Tolemaida, mataría instantáneamente a los 3.200 soldados estacionados allí
y crearía una zona de exclusión radiactiva que duraría décadas. Pero lo más aterrador era la construcción del dispositivo mismo. En lugar de los 5 o 10 cables típicos de una bomba convencional, este dispositivo tenía 847 cables de diferentes colores, grosores y composiciones. Cada cable estaba conectado a componentes que parecían críticos, pero los análisis preliminares sugerían que 846 de ellos eran señuelos diseñados para confundir y destruir cualquier intento de desactivación. Es una trampa perfecta, había murmurado el experto en explosivos que había sido transportado desde Bogotá. Cortamos el cable equivocado y la detonación es inmediata. Pero encontrar el cable correcto entre 847 opciones es estadísticamente imposible. El coronel Mitchell había mirado el dispositivo diabólico. Luego había mirado a Rex, que estaba sentado pacientemente esperando órdenes. En 6 horas, todos sabrían si 12 años de entrenamiento perfecto serían suficientes para superar la trampa más elaborada que el terrorismo internacional había creado jamás, la batalla entre el mejor perro militar del mundo y los cerebros criminales más sofisticados del planeta estaba a punto de comenzar a las 1400 horas del 27 de octubre de 2019. El dispositivo más diabólico en la historia del terrorismo internacional descansaba en una mesa de acero en el laboratorio improvisado del complejo industrial abandonado, mientras algunos de los mejores expertos en explosivos del hemisferio occidental lo estudiaban con una mezcla de admiración profesional y terror absoluto. El doctor Eduardo Santamaria, jefe del Departamento de Explosivos de la Universidad Militar Nueva Granada y consultor principal del gobierno colombiano en temas de terrorismo, había llegado desde Bogotá en un helicóptero militar 30 minutos después de recibir la llamada de emergencia. Durante 25 años de carrera, había analizado más de 500 dispositivos explosivos diferentes, desde bombas caseras rudimentarias hasta armas nucleares tácticas soviéticas. Nunca había visto algo que lo intimidara tanto como lo que tenía frente a él. Coronel Mitchell, dijo Santamaria después de completar su análisis preliminar, necesito que entienda la magnitud de lo que estamos enfrentando. Este no es simplemente un dispositivo explosivo sofisticado. Es una obra maestra de ingeniería malévola, diseñada específicamente para derrotar todos los métodos conocidos de desactivación. Mitchell estudió el dispositivo con la experiencia de alguien que había visto la muerte desde múltiples ángulos durante 3 décadas de servicio militar. La bomba tenía aproximadamente el tamaño de una lavadora industrial, pero su construcción interna era visible a través de paneles de vidrio blindado que los terroristas habían instalado deliberadamente. Querían que los expertos vieran exactamente lo que estaban enfrentando. Explíqueme la configuración, doctor, ordenó Mitchell mientras Rex se posicionaba junto al dispositivo, comenzando inmediatamente su evaluación olfativa preliminar. El núcleo contiene aproximadamente 8 kilogramos de material radiactivo médico, cesio, tio 37 y cobalto 60, robado de hospitales en Minodas, Venezuela y Ecuador durante los últimos 6 meses. Está rodeado por 40 kilogramos de C4 de grado militar, que dispersaría la contaminación radiactiva a través de un área de 15 kilómetros de diámetro. Mitchell sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Tiempo de evacuación para toda la población civil en esa área? Mínimo 72 horas para una evacuación completa y ordenada. Tenemos menos de 6 horas antes de la detonación. El mayor Carlos Rodríguez, que había estado documentando cada detalle de la operación para el reporte oficial, interrumpió la conversación. Doctor, ¿qué pasa con los 847 cables? ¿Cuál es su función específica? Santamaria señaló hacia la maraña aparentemente caótica de cables que emergía del dispositivo como tentáculos de colores. Esa es la genialidad diabólica de este diseño. En una bomba convencional, tendríamos entre 5 y 20 cables con funciones específicas: poder, temporizador, detonador principal, respaldos de seguridad. Aquí tenemos 847 cables, pero nuestro análisis preliminar indica que solo uno de ellos está realmente conectado al circuito de desactivación. ¿Y los otros 846? Y preguntó Mitchell, aunque temía la respuesta.
trampas mortales. Cada uno está conectado a un mecanismo de detonación instantánea. Cortas el cable equivocado y la bomba explota inmediatamente, sin temporizador, sin advertencia, sin segunda oportunidad. Rex había estado circundando lentamente el dispositivo durante toda la conversación, su nariz trabajando sistemáticamente para crear un mapa olfativo tridimensional completo. Su comportamiento había captado la atención del Dr. Santamaria, quien había trabajado con docenas de perros detectores durante su carrera. Coronel, su perro está mostrando patrones de comportamiento que nunca había observado antes. ¿Qué está haciendo exactamente? Mitchell observó a Rex con la familiaridad de 8 años de colaboración. Está leyendo el dispositivo como si fuera un libro. Puede detectar no solo los explosivos principales, sino también todos los componentes secundarios. Baterías, circuitos, temporizadores, incluso las diferencias químicas entre diferentes tipos de alambre. ¿Está sugiriendo que puede identificar cuál de los 847 cables es el correcto usando solo el olfato? Estoy diciendo que si alguien puede hacerlo, es Rex. Pero nunca ha enfrentado algo de esta complejidad. El dispositivo había sido diseñado por mentes, que habían estudiado meticulosamente cada una de las operaciones previas de Rex. La inteligencia militar había identificado posteriormente que la célula terrorista incluía a Dr. Hassan al-Rashid, ex profesor de Ingeniería Química de la Universidad de Teherán, que había sido expulsado por actividades extremistas. Maria Volkov, ex miembro del programa nuclear soviético que había vendido secretos en el mercado negro. Y James Crawford, ex artificero del IRA que había pasado 15 años perfeccionando bombas antidesactivación. Estos 3 cerebros criminales habían combinado décadas de experiencia específicamente para crear un dispositivo que derrotaría a Rex. Han estudiado cada una de sus técnicas, continuó Santamaria después de revisar los archivos de inteligencia. Saben que Rex típicamente identifica el cable principal por el olor residual de los explosivos que transporta. Por eso han impregnado todos los 847 cables con trazas químicas idénticas. Mitchell frunció el ceño. ¿Todos los cables huelen igual? Precisamente. También saben que Rex utiliza diferencias de temperatura para identificar cables activos versus inactivos. Por eso han instalado resistencias eléctricas en todos los cables falsos para generar calor idéntico. Era una trampa perfecta, diseñada por expertos que habían convertido las fortalezas de Rex en debilidades. Cada método que el pastor alemán había utilizado exitosamente durante 12 años había sido neutralizado sistemáticamente. ¿Y qué pasa con análisis técnico humano?, preguntó el mayor Rodríguez. ¿No pueden nuestros instrumentos identificar el cable correcto? Negative, respondió Santamaria mientras consultaba los resultados de sus equipos electrónicos. Los constructores han instalado generadores de ruido electromagnético que interfieren con nuestros detectores. Los rayos X muestran que todos los cables parecen conectados a componentes críticos. Espectrometría de masas confirma composición química idéntica en todos los alambres. El coronel Mitchell estudió los rostros de su equipo y vio la misma expresión en todos. Habían llegado al límite de la capacidad técnica humana. Los mejores expertos, los instrumentos más avanzados y años de experiencia combinada no podían penetrar la sofisticación de esta trampa. Pero Rex continuaba trabajando. El pastor alemán había comenzado una rutina que Mitchell reconoció de operaciones previas. Análisis profundo por sectores. En lugar de examinar el dispositivo como un todo, Rex lo había dividido mentalmente en zonas y estaba evaluando cada sección con precisión microscópica. ¿Cuánto tiempo le toma típicamente completar un análisis de esta complejidad?, preguntó Santamaria. Depende del dispositivo, respondió Mitchell. Para una bomba convencional de 10 cables, necesita entre 15 y 20 minutos. Para algo de esta magnitud, nunca hemos enfrentado nada similar. Rex había completado su primera pasada alrededor del dispositivo y ahora comenzaba una segunda evaluación, esta vez concentrándose específicamente en áreas donde había detectado anomalías durante la primera inspección. Su nariz se movía sistemáticamente, como un escáner biológico de precisión industrial.
A las 1445 horas, llegaron noticias que aumentaron exponencialmente la presión de la situación. El general Ricardo Santos, comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Colombia, había autorizado la evacuación parcial de la base de Tolemaida como medida precautoria. «General», informó Mitchell por radio, «la evacuación de 3.200 soldados tomará mínimo 4 horas. Si no podemos desactivar el dispositivo en las próximas 2 horas, no habrá tiempo suficiente para sacar a todo el personal». «Entendido, coronel. ¿Cuál es la evaluación de Rex?». Mitchell observó a su compañero de 4 patas, que ahora estaba realizando algo que nunca había visto antes. Rex se había acostado en el suelo junto al dispositivo y había puesto su oreja directamente contra la base metálica. «General, Rex está escuchando el dispositivo. ¿Perdón, coronel?» «Está usando audición además de olfato. Puede estar detectando diferencias en vibraciones eléctricas o mecánicas que nuestros instrumentos no registran». Era una técnica que Rex nunca había utilizado en operaciones previas, pero que aparentemente había desarrollado en respuesta a la complejidad sin precedentes de este desafío. El pastor alemán estaba adaptando sus métodos en tiempo real. El doctor Santamaria observaba fascinado. En 30 años de estudiar explosivos, jamás había visto un perro utilizar audición táctica para análisis de circuitos. ¿Es posible que pueda escuchar diferencias eléctricas? «Rex ha desarrollado capacidades que van más allá de nuestros manuales», respondió Mitchell. «Si dice que puede escuchar la diferencia, yo le creo». A las 1500 horas, Rex se incorporó y comenzó la fase más crítica de su análisis. Se posicionó frente a la maraña de 847 cables y comenzó a examinar cada uno individualmente. Su método era sistemático: olfatear cada cable por 5 segundos exactos, luego pasar al siguiente. A este ritmo, necesitará más de 1 hora solo para examinar todos los cables una vez, observó el mayor Rodríguez, haciendo cálculos mentales. «Rex no examina aleatoriamente», corrigió Mitchell. «Está eliminando sistemáticamente los cables obviamente falsos primero. Luego se concentrará en los candidatos plausibles». Durante los siguientes 45 minutos, Rex evaluó metódicamente cada cable, eliminando grupos enteros cuando detectaba patrones que indicaban señuelos obvios. Su eficiencia era sobrenatural. Cables que habrían requerido análisis instrumental de 30 minutos cada uno eran evaluados y descartados en segundos. A las 1545 horas, Rex había reducido los 847 cables a un grupo de 23 candidatos potenciales. Estos cables mostraban características químicas, térmicas y eléctricas que podrían indicar conexión genuina al sistema de desactivación. «23 cables», murmuró Santamaria. «Sigue siendo imposible para análisis humano en el tiempo disponible». Pero Rex no había terminado su evaluación. Nino de 300. Pastor alemán se acercó más al dispositivo y comenzó una técnica que dejó a todos los expertos sin palabras. Utilizando la punta de su lengua, comenzó a probar cada uno de los 23 cables candidatos. «¿Qué está haciendo ahora?», le preguntó Santamaria con asombro. «Análisis químico por contacto directo», explicó Mitchell, igualmente sorprendido. «La lengua de los perros puede detectar trazas químicas que el olfato no puede captar». Pero nunca había visto a Rex usar esta técnica en explosivos. Era extraordinariamente peligroso. Si cualquiera de los cables tenía carga eléctrica defensiva, Rex podría ser electrocutado instantáneamente. Pero el pastor alemán trabajaba con la precisión de un científico, contactando cada cable por exactamente 2 segundos antes de pasar al siguiente. A las 1600 horas, con 4 horas restantes antes de la detonación, Rex había eliminado 18 de los 23 cables candidatos. Quedaban 5 cables que pasaban todas las pruebas olfativas, auditivas, térmicas y químicas que podía aplicar. Mitchell se acercó a Rex y se arrodilló junto a él. «¿5 cables, compañero? ¿Necesitas ayuda humana para la decisión final?». Rex lo miró con esos ojos inteligentes que habían visto 12 años de combate contra el terrorismo internacional. Luego hizo algo que heló la sangre de todos los presentes. Se alejó del dispositivo y se sentó a 3 metros de distancia, mirando fijamente hacia la maraña de cables restantes. ¿Por qué se alejó?, Moya preguntó Santamaria con preocupación creciente.
Mitchell conocía a Rex lo suficiente para interpretar este comportamiento. Está pensando. Cuando enfrenta decisiones complejas, se aleja físicamente para procesar toda la información mentalmente antes de actuar. Era un patrón que Mitchell había observado solo 3 veces en 8 años de trabajo conjunto, siempre en las operaciones más complejas y peligrosas. Rex necesitaba espacio mental para integrar toda la información sensorial que había recopilado. Durante los siguientes 15 minutos, Rex permaneció inmóvil, con sus ojos fijos en los 5 cables finales. Su respiración era controlada, su postura era relajada, pero Mitchell podía ver la concentración intensa en cada línea de su cuerpo. A las 1615 horas, Rex se levantó y caminó directamente hacia el dispositivo. No había duda en sus movimientos. Había tomado su decisión. Se posicionó frente a los 5 cables restantes y, sin vacilar, seleccionó el segundo cable desde la izquierda, un alambre azul de calibre 18, que parecía idéntico a docenas de otros en el dispositivo. ¿Está seguro de su elección?, preguntó Mitchell, siguiendo el protocolo que habían desarrollado durante años de trabajo conjunto. Rex lo miró una vez, luego dirigió su atención de vuelta al cable azul. Abrió sus mandíbulas, posicionó el cable entre sus dientes con precisión milimétrica y se preparó para el corte que determinaría si 3.200 soldados vivían o morían. Mitchell miró su reloj. 1618 horas. 3 horas y 42 minutos restantes. Rex, dijo suavemente, si estás seguro, procede. El pastor alemán cerró sus mandíbulas en un movimiento controlado y preciso. El sonido del cable cortándose pareció resonar por toda la instalación como un disparo. Durante 3 segundos que parecieron eternos, nadie respiró. Entonces, el temporizador digital del dispositivo se detuvo completamente. Desactivado. Atas, gritó Santa María después de confirmar con sus instrumentos. El dispositivo está completamente neutralizado. Pero la celebración sería prematura, porque en ese momento, las alarmas de la base militar comenzaron a sonar, y la voz del general Santos llegó por radio con noticias que cambiarían todo. Coronel Mitchell, hemos identificado un segundo dispositivo, mismo diseño, misma complejidad, y está instalado directamente bajo los dormitorios principales de la base. Rex levantó las orejas hacia el sonido de las alarmas, luego miró hacia Mitchell con una expresión que parecía decir, ¿estás listo para la segunda ronda? La batalla más difícil de sus vidas apenas había comenzado. A las 1625 horas del 27 de octubre de 2019, mientras Rex descansaba momentáneamente después de desactivar exitosamente el primer dispositivo nuclear, las sirenas de emergencia máxima resonaban por toda la base militar de Tolemaida, como el sonido del juicio final. El general Ricardo Santos había confirmado lo que todos temían. Los terroristas no habían construido una sola bomba. Habían preparado una operación coordinada que involucraba múltiples dispositivos diseñados para causar el máximo daño posible. Coronel Mitchell, análisis de georradar, confirma segundo dispositivo ubicado 30 metros bajo el complejo residencial Alfa, informó la voz del general a través de la radio encriptada. Estimaciones preliminares indican 1.800 soldados durmiendo, directamente sobre la amenaza. Mitchell sintió cómo la adrenalina reemplazaba la fatiga que había comenzado a sentir después de la primera desactivación. General, ¿configuración del segundo dispositivo? Idéntica al primero según nuestros sensores remotos. Mismo perfil radiactivo, misma cantidad de explosivos convencionales, mismo sistema de cableado múltiple. Y coronel, el temporizador del segundo dispositivo está sincronizado para detonar exactamente 2 horas después del primero. La implicación era clara y aterrorizante. Los terroristas habían anticipado que el primer dispositivo sería desactivado exitosamente. El segundo había sido programado para detonar cuando todos los equipos de desactivación estuvieran exhaustos, cuando la base estuviera en máximo caos organizacional y cuando nadie esperara un segundo ataque. ¿Tiempo restante en el segundo temporizador, general? 1 hora y 53 minutos, coronel. Rex se incorporó inmediatamente al escuchar el tono de urgencia en la voz de Mitchell. Durante 8 años de trabajo conjunto, había desarrollado la capacidad de interpretar no solo las palabras de su handler,
sino también las emociones y niveles de estrés que se filtraban a través de su voz. El doctor Eduardo Santamaria, que había estado documentando meticulosamente la desactivación del primer dispositivo para análisis futuro, pausó su trabajo y se acercó a Mitchell. «Coronel, necesito ser brutalmente honesto sobre nuestra situación. Rex acaba de completar la operación de desactivación más compleja en la historia registrada. Física y mentalmente, ha llegado al límite de sus capacidades. ¿Está sugiriendo que no puede manejar un segundo dispositivo? Estoy diciendo que ningún perro en la historia ha enfrentado 2 dispositivos de esta complejidad en un solo día. Los niveles de concentración requeridos son sobrehumanos. Rex ha estado operando en estado de hipervigilancia durante más de 2 horas. Está agotado». Mitchell observó a Rex cuidadosamente, evaluando su condición física y mental con la experiencia de alguien que había aprendido a leer cada matiz del comportamiento canino. El pastor alemán mostraba signos sutiles de fatiga, respiración ligeramente acelerada, postura menos perfecta de lo normal, ocasionales movimientos de cabeza que indicaban tensión muscular. Pero en sus ojos había algo que Mitchell conocía íntimamente: determinación inquebrantable. «Doctor, Rex ha salvado miles de vidas durante su carrera. Nunca ha abandonado una misión. No va a empezar hoy». El mayor Carlos Rodríguez, que había estado coordinando la logística de transporte hacia el segundo sitio, interrumpió la conversación. «Coronel, tenemos un problema adicional. El segundo dispositivo está ubicado en el sótano subterráneo del complejo residencial. Para llegar a él, necesitamos excavar a través de 30 metros de concreto reforzado. ¿O qué, mayor? O usar los túneles de mantenimiento que conectan todos los edificios de la base. Pero esos túneles son laberintos. Sin mapas actualizados, es fácil perderse durante horas». Mitchell conocía los túneles de mantenimiento de Tolemaida. Habían sido construidos en los años 1960 como parte de las defensas de la Guerra Fría, diseñados para permitir movimiento subterráneo durante ataques aéreos. Décadas de modificaciones y ampliaciones los habían convertido en un sistema de casi 50 kilómetros de pasadizos, que incluso los ingenieros de la base no conocían completamente. Tiempo estimado para navegación por los túneles hasta el segundo dispositivo: sin guía experta, entre 40 y 60 minutos, con la posibilidad de perderse completamente. Rex había estado escuchando toda la conversación con la atención característica que mostraba durante briefings operacionales. Cuando escuchó la palabra túneles, se acercó a Mitchell y realizó una serie de comportamientos que su handler había aprendido a interpretar durante años de trabajo conjunto. «¿Qué está comunicando?», preguntó Santamaria, fascinado por la interacción entre humano y animal. «Está diciendo que puede navegarnos por los túneles», respondió Mitchell con confianza absoluta. «Rex tiene memoria espacial fotográfica. Si ha estado en esos túneles antes, puede encontrar cualquier ubicación específica». «¿Cuándo estuvo en los túneles de mantenimiento?». Mitchell sonrió por primera vez en horas. «Durante ejercicios de entrenamiento en 2015 y 2017. Utilizamos los túneles para simulacros de infiltración y escape». Rex memorizó todo el sistema. A las 1635 horas, el equipo se movilizó hacia el punto de acceso más cercano a los túneles subterráneos. Rex lideraba el grupo, moviéndose con propósito renovado a pesar de la fatiga acumulada. El pastor alemán había pasado de agotamiento postoperacional a concentración máxima en cuestión de minutos. El punto de entrada era un pozo de acceso ubicado behind the Base Communication Center. La escalera descendía 25 metros hasta un túnel principal, que se extendía en 4 direcciones diferentes. «¿Hacia dónde, Rex?», preguntó Mitchell una vez que todo el equipo había descendido. Rex olfateó el aire por 10 segundos, orientándose mediante markers olfativos que había memorizado durante los ejercicios previos. Luego se dirigió confiadamente hacia el túnel este, que según los mapas obsoletos debería llevar hacia el área general del complejo residencial. La navegación subterránea se convirtió en una demostración extraordinaria de las capacidades de memoria espacial canina. Rex se movía por el laberinto de túneles con la confianza de alguien que había caminado esas rutas cientos de veces,
aunque en realidad solo había estado allí durante 2 ejercicios de entrenamiento en 4 años. ¿Cómo puede recordar rutas tan complejas con tanta precisión? Preguntó Santamaría mientras siguieron a Rex a través de una serie de giros que los llevaron progresivamente más profundo bajo la base. Los perros no piensan espacialmente como los humanos, explicó Mitchell mientras mantenían el ritmo de Rex. Nosotros utilizamos markers visuales y referencias direccionales. Rex utiliza mapas olfativos tridimensionales. Cada túnel tiene un olor característico basado en humedad, materiales de construcción, sistemas de ventilación. Él navega por olor. Durante 25 minutos, Rex los guió a través de un laberinto que habría confundido incluso a los ingenieros originales. Pasaron por intersecciones de 8 direcciones, túneles que ascendían y descendían en ángulos complejos, y secciones donde sistemas de tuberías y cableado eléctrico creaban obstáculos que requerían navegación cuidadosa. A las 1700 horas, Rex se detuvo frente a una escalera de acceso que ascendía hacia lo que los mapas indicaban como el sótano del complejo residencial Alfa. ¿Seguro que es aquí?, preguntó el mayor Rodríguez. Rex miró hacia Mitchell con una expresión que claramente comunicaba: «Por supuesto que estoy seguro». La escalera los llevó a un sótano de mantenimiento directamente bajo los dormitorios, donde 1,800 soldados estarían durmiendo en pocas horas. Y allí, en el centro del sótano, los esperaba el segundo dispositivo. Era idéntico al primero en términos de diseño general, pero con diferencias críticas que se hicieron evidentes inmediatamente. «Este dispositivo es más avanzado», observó Santamaría después de su evaluación preliminar. «Misma cantidad de material radiactivo, pero el sistema de cableado es diferente». Mitchell estudió el segundo dispositivo y notó inmediatamente las modificaciones. ¿Diferente en qué aspecto? El primero tenía 847 cables en configuración paralela. Este tiene 847 cables en configuración de red. Cada cable no está conectado solo al sistema principal. También está interconectado con múltiples otros cables. Cortar el cable equivocado no solo detonará este dispositivo, enviará señales de detonación a células durmientes en toda Colombia. La implicación era aterrorizante. Los terroristas habían preparado una red nacional de bombas que se activarían simultáneamente si el segundo dispositivo era saboteado incorrectamente. ¿Cuántas células durmientes estamos discutiendo?, le preguntó Mitchell con voz controlada. Nuestros análisis de inteligencia sugieren mínimo 12 ciudades principales: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena. Estamos hablando de potencial para millones de víctimas. Rex había comenzado su análisis del segundo dispositivo inmediatamente, pero su comportamiento era diferente comparado con el primer dispositivo. Se movía más lentamente, tomaba más tiempo en cada cable, y ocasionalmente se detenía completamente como si estuviera luchando contra la fatiga acumulada. ¿Está bien?, preguntó Santamaría con preocupación genuina. Mitchell observó a Rex cuidadosamente. El pastor alemán estaba funcionando más allá de sus límites naturales, pero seguía trabajando con precisión profesional. Está cansado pero determinado. Rex nunca se rinde. A las 1715 horas, con 1 hora y 5 minutos restantes en el temporizador, Rex había completado solo 1/3 de su análisis preliminar del segundo dispositivo. Su ritmo había disminuido significativamente comparado con la primera bomba. A este ritmo, no terminará el análisis antes de la detonación, calculó el mayor Rodríguez. Mitchell tomó una decisión que definiría el resto de la operación. «Rex, necesitas ayuda humana para acelerar el proceso». El pastor alemán se detuvo y lo miró durante un largo momento. Luego hizo algo que sorprendió a todos los presentes. Se acercó al equipo humano y comenzó a enseñarles qué cables había eliminado ya de consideración. Utilizando una combinación de lenguaje corporal, contacto físico y vocalizaciones específicas, Rex comenzó a comunicar al equipo humano cuáles de los 847 cables eran obviamente falsos y podían ser ignorados durante análisis posteriores. «Está compartiendo su conocimiento con nosotros», murmuró Santamaría con asombro. Nunca había visto cooperación humano-animal de este nivel. Durante los siguientes 20 minutos, Rex y el equipo humano trabajaron en colaboración directa.
El pastor alemán identificaría grupos de cables como falsos mediante análisis olfativo, y los expertos humanos confirmarían sus evaluaciones utilizando instrumentos electrónicos. La colaboración fue extraordinariamente efectiva. En 20 minutos, habían eliminado 720 de los 847 cables originales, dejando solo 127 candidatos para análisis detallado. A las 1735 horas, con 30 minutos restantes, Rex había reducido los candidatos finales a 8 cables específicos que pasaban todas las pruebas disponibles. Pero aquí enfrentaron el problema más complejo de la operación. A diferencia del primer dispositivo, donde un cable era correcto y el resto eran trampas simples, este dispositivo requería una secuencia específica de desactivación. No es un solo cable, explicó Santamaria después de análisis detallado. Los 8 cables restantes deben cortarse en una secuencia específica, con intervalos de tiempo precisos entre cada corte. ¿Qué sucede si la secuencia es incorrecta? Detonación inmediata de este dispositivo y activación automática de todas las células durmientes nacionales. Rex estudió los 8 cables finales con concentración que rayaba en la meditación. Durante 8 minutos, examinó cada cable repetidamente, utilizando todas sus capacidades sensoriales para determinar no solo cuáles cables cortar, sino en qué orden. A las 1743 horas, con 17 minutos restantes, Rex comunicó su decisión a Mitchell mediante un sistema de señales que habían desarrollado durante años de trabajo conjunto. ¿Secuencia de 8 cables en orden específico?, confirmó Mitchell. Rex asintió una vez. Luego se posicionó junto al primer cable de su secuencia elegida. Procede cuando esté listo, autorizó Mitchell. Lo que siguió fue la demostración más extraordinaria, de precisión bajo presión que cualquiera de los presentes había presenciado jamás. Rex cortó el primer cable a las 1744:15 horas. Exactamente 30 segundos después, cortó el segundo cable. Siguió la secuencia con cronometraje perfecto. Tercer cable a los 60 segundos. Cuarto cable a los 90 segundos. Quinto cable a los 2 minutos. Con cada cable cortado, las tensiones se intensificaban. Un error en secuencia o timing significaría muerte para millones de personas. Sexto cable a los 2 minutos 30 segundos. Séptimo cable a los 3 minutos exactos. A las 1747:15 horas, con 12 minutos y 45 segundos restantes en el temporizador principal, Rex se preparó para cortar el octavo y final cable de la secuencia. Si había calculado correctamente, este último corte desactivaría completamente el dispositivo y cancelaría automáticamente todas las señales hacia las células durmientes nacionales. Si había calculado incorrectamente, sería el último error de su carrera. Rex posicionó el octavo cable entre sus dientes con precisión milimétrica. Miró una vez hacia Mitchell, como había hecho durante 8 años antes de cada decisión crítica. Mitchell asintió. ¿Confío en ti? ¡Compañero! Rex cortó el cable final exactamente a las 1747:30 horas. Durante 5 segundos que parecieron eternos, nadie se atrevió a respirar. Entonces, simultáneamente, 3 cosas sucedieron. El temporizador del dispositivo se detuvo completamente. Las luces de estado cambiaron de rojo a verde. Y la radio de Mitchell craqueó con la voz del general Santos. Coronel Mitchell, confirmamos cancelación de todas las señales hacia células durmientes. Dispositivo completamente neutralizado. Amenaza nacional eliminada. Rex se alejó del dispositivo desactivado y se sentó, pero no en posición de alerta. Por primera vez en más de 4 horas, se permitió relajarse completamente. «Lo lograste, compañero», dijo Mitchell, arrodillándose junto a Rex y abrazando al pastor alemán que acababa de salvar potencialmente millones de vidas. «Lo lograste otra vez». La noticia de la operación se extendió rápidamente a través de los canales militares clasificados. En cuestión de horas, reportes llegaban desde el Pentágono, el Ministerio de Defensa colombiano y agencias de inteligencia de 12 países aliados. El general Santos llegó personalmente al sitio 30 minutos después de la desactivación final. Durante 30 años de carrera militar,
Nunca había visto una operación de esta magnitud y complejidad ejecutada con tal precisión. Rex, dijo el general, dirigiéndose directamente al pastor alemán, acabas de realizar la operación de desactivación de explosivos más importante en la historia de América Latina. Rex lo miró con ojos cansados pero satisfechos. Luego puso su cabeza en el regazo de Mitchell. Su trabajo estaba terminado. Los meses siguientes trajeron reconocimientos que transformaron a Rex de héroe militar nacional a leyenda internacional. El Pentágono le otorgó la Medalla de Honor Animal, la primera vez que tal reconocimiento era otorgado a un animal no estadounidense. El presidente de Colombia estableció el Programa Rex para entrenamiento avanzado de perros detectores de explosivos, con financiamiento conjunto de Estados Unidos, Reino Unido e Israel. Más importante aún, la información obtenida del análisis de los dispositivos desactivados llevó al desmantelamiento completo de la red terrorista internacional. Los 3 cerebros principales fueron capturados en operaciones coordinadas en 6 países. Dr. Hassan al-Rashid fue arrestado en Teherán, Maria Volkov en Moscú y James Crawford en Belfast. Durante los interrogatorios, los 3 expresaron sorpresa genuina por el fracaso de sus dispositivos infalibles. Habíamos estudiado cada operación de ese perro durante años, confesó al-Rashid. Diseñamos específicamente para derrotar todos sus métodos conocidos. Pero él adaptó. Hizo cosas que nunca había hecho antes. El doctor Eduardo Santamaria publicó posteriormente un paper científico titulado Adaptive Intelligence in Canine Explosive Detection, The Rex Protocol, que se convirtió en lectura obligatoria en academias militares de todo el mundo. Rex no solo siguió su entrenamiento esa noche, escribió Santamaria en sus conclusiones. Innovó. Desarrolló nuevas técnicas en tiempo real para superar obstáculos que habían sido diseñados específicamente para derrotarlo. Demostró inteligencia adaptativa que rivalizaba con la cognición humana. Rex continuó sirviendo activamente hasta los 14 años, cuando se retiró con honores completos en una ceremonia que fue transmitida nacionalmente. Durante sus 2 años finales de servicio, participó en 23 operaciones adicionales, manteniendo su récord perfecto de 112 desactivaciones exitosas. Su retiro fue anunciado por el general Santos en una conferencia de prensa que capturó la atención internacional. Rex ha servido a Colombia y al mundo libre durante 14 años. Ha salvado miles de vidas directamente y millones más a través de su ejemplo. Se retira como el perro militar más condecorado en la historia del hemisferio occidental. El coronel Mitchell, quien también se retiró para acompañar a Rex, estableció la Fundación Rex para entrenamiento de perros detectores de explosivos en países en desarrollo. Rex me enseñó que la grandeza no viene del tamaño o la fuerza, reflexionó Mitchell durante la ceremonia de retiro. Viene de la determinación de nunca rendirse cuando vidas inocentes están en peligro. Rex vivió tranquilamente hasta los 16 años, rodeado por la familia Mitchell en una finca en las montañas de Cundinamarca. Murió pacíficamente el 15 de marzo de 2023, exactamente 16 años después de nacer. Su funeral fue una ceremonia de Estado que incluyó representantes militares de 23 países. El presidente de Colombia declaró 3 días de luto nacional, y las banderas ondearon a media asta en bases militares de todo el continente americano. En su lápida, tallada en mármol negro de los Andes, se lee: Rex, pastor, alemán, 2007-2023. Salvó millones de vidas desactivando 112 bombas. Derrotó a terroristas con dientes y determinación. Demostró que los héroes más grandes a veces caminan sobre 4 patas, pero el verdadero legado de Rex no está en monumentos o medallas. Está en cada perro detector que salva vidas utilizando técnicas que él desarrolló. Está en cada terrorist plot que es desbaratado por métodos que él pioneered. Está en cada ciudad que duerme segura porque Rex demostró que el terrorismo puede ser derrotado por determinación, inteligencia y amor incondicional por la humanidad. En las bases militares de todo el mundo, los entrenadores aún cuentan la historia de la noche cuando un pastor alemán de 38 kilos enfrentó 1.694 cables falsos
2 bombas nucleares y una red terrorista internacional, y ganó. La historia se ha convertido en leyenda. La leyenda se ha convertido en inspiración. Y la inspiración continúa salvando vidas cada día. Porque Rex nos enseñó que no importa cuán sophisticated sea el enemigo, cuán elaboradas sean sus trampas, cuán hopeless parezca la situación, siempre hay una manera de proteger a los inocentes. Solo necesitas tener el coraje de usar tus dientes.